Bueno, Mario, El Plano Inferior, por fin tu primera novela, después de tantos años, 2006, 2007, que publicaste tus dos primeros libros, Así es. Las tribulaciones de La senda de los Pasillos. diálogos perdidos y Y, Pasillo de mi memoria ajena. Y en 2017 ganaste el concurso de cuentos del Diario El Nacional por Las tribulaciones de un censor antiplagio. así es. Y yo creo que esta novela es derivación de alguna manera de ese cuento ganador, Es porque tiene así. muchos elementos de los plagios, sobre todo, que se repiten en este libro. Cuéntanos cómo llegaste a esto. Wow, los caminos son sinuosos, laberínticos, inextricables. Yo pretendía hacer una parodia, un libro humorístico, quizás de humor negro, pero creo que ha salido otra cosa. ¿Qué se trabajó allí durante estos años? Más allá de que, si bien pertenecían en primera instancia a un libro un tanto extenso de relatos, cuya tercera parte era El Plano Inferior, además de eso, y pretendiéndolo hacer de forma distópica, como dicen ahora, Sí. más bien creo que hablo de un presente continuo, desgarrador, de un desarraigo extraterritorial y en el sitio de que nos ha tocado vivir en el país. Yo solo quería que la gente se riera. Bueno, pero como todo humor es un asunto muy, muy serio y es propio de tu personalidad, por supuesto, y eso pasa a la literatura. El humor en tu libro es innegable. Pasa también con El Plano Inferior y pasa también como con El Quijote, que uno se ríe. Bueno, las humoradas cervantinas son maravillosas, pero el humor es la manera de decir cosas muy, muy serias, y es tal vez la lectura que hemos hecho Antonio o yo o Miguel Gómez, Sí. por ejemplo. Estás contando distópicamente el trasfondo político venezolano, pero el trasfondo político no partidista, no proselitista, sin nombres y sin apellidos, sin referencias directas a la realidad, sino haciendo como una especie de sátira de todo ese horror político que vivimos en Caracas, o en la Nueva Caracas, como se llama en la novela. Y, y eso es uno de los grandes aportes de esta novela. Sí, y fíjate que con otro cuento que se llama Insectos, que es justamente el que abre el compendio de cuentos Nadie morirá hoy, y ha sido antologado por Juan Carlos Méndez Guedes en El adiós a Telemaco, un libro que se Correcto. publicó en la editorial Confluencias en España. Allí justamente la primera escena es un arquitecto, y yo no había hecho la asociación, pero un arquitecto que tiene un mamotreto ahí en su mesa de diseño, de arquitectura, y está haciendo pues un garabato monumental, excesivo, a lo helicoide que está allí. Y que por supuesto ese mamotreto no tiene ni pies ni cabeza. Y de alguna manera hay como una refracción, un eco con El Plano Inferior, porque en ese compendio gigantesco, como de 600 páginas, abría Insectos y cerraba Edward Gómez Gómez, que es el protagonista del Plano Inferior, o Vallecoche, o Balicar, tiene varios nombres dependiendo de su estado emocional. Edward Gómez Gómez salía a la superficie, la perspectiva cambiaba a tercera persona, Sí. y cuando se sumerge, digamos, en ese mundo subterráneo de los citizens, que es esta cofradía de mendigos que huyeron de la civilización para, en su terreno reducido y deshecho, reconstruirla, o pensar utópicamente en reconstruirla, porque hay allí gente como Franto, que fue médico forense, Sí. Ulises Peña, que fue el creador, Tania, que fue una exguerrillera, Guerrillera. Saúl, un esponqueto también, Luis el Evangélico, que insiste y siempre lo rebotaban, pero logró pertenecer a esa cofradía. Edward Gómez Gómez, con esos desperdicios de la sociedad, construye con esos escombros la maqueta de la Caracas que nunca fue. Esos edificios diseñados por Niemeyer, ese museo en forma de pirámide invertida que iba a estar
instalado sobre una colina. Colina de Bellomonte. Sí. Otro mamotreto arquitectónico que había ideado Fruto Vivas, que era una espada gigantesca que iba a instalarse en el Ávila, y eso está allí en algunos libros. Eso fue Niemeyer también, Fruto Vivas. Ahora tú dices que esto era un mamotreto de más de 600 páginas, y si bien el plano inferior cierra como novela, como libro, sí, tiene un exacto. final, esto no termina aquí, intuye uno. ¿Qué va a pasar con Tania la guerrillera? ¿Se va a las cuevas del Ávila? ¿Qué va a pasar con Eduardo Gómez Gómez? ¿Dejará de ser Vallecoche? ¿Hay una segunda parte de esto? Literariamente, ¿qué forma le piensas dar? Fíjate que había un par de cuentos, uno que se llama La Loba, es un relato justamente basado en una muchacha en situación de calle que frecuentó por muchos años las Tres Gracias, y ella, por supuesto, dirigía el tráfico, era como la fiscal del tráfico. Hay un cuento basado, pues, en ella, que yo quité más bien de esta novela, porque creo que quedaba como muy, muy arborizado, como una rama allí que a lo mejor no tenía que ver mucho con la novela. Entonces, ese relato sí está en otro de estos libros, que sería La Verdad de las Gacelas. Me place muchísimo hoy recibir nuevamente a Monroy Editores, una editorial que está haciendo un inmenso trabajo en los últimos tiempos, particularmente esta colección de narrativa. De hecho, es el tercer libro que presentamos en cuestión de mes y medio de narrativa contemporánea venezolana. Y es una colección que la lleva actualmente, está a cargo de Antonio López Ortega. Tenemos la suerte de tenerlo en Venezuela porque él vive en Canarias, pero bueno, la suerte hizo que pudiéramos compartir en persona y no con este tema de la distancia y el control remoto, que siempre es una lata, nunca es lo mismo ver su cara y conversar directamente con él. Así que bienvenido, Antonio. Es un libro muy raro, muy curioso. No se parece a las cosas que usualmente vemos en la literatura venezolana. Podríamos pensar que es una novela que trabaja el apocalipsis, pero en una perspectiva, digamos, de ciencia ficción, podríamos decir. Una ciencia ficción que habla de una hipotética Caracas. Uno puede pensar que la novela se está refiriendo a Caracas, pero también uno puede pensar que es una novela que habla de una Caracas o de una ciudad que se nos ha ido. Mario es un escritor versátil, capaz de experimentar siempre con algo nuevo o fuera de los patrones previstos. Sus dos primeros libros, Pasillos de mi memoria ajena y La senda de los diálogos perdidos, ya eran realmente difíciles de clasificar, ¿no? En el primero se movía con mucha libertad entre la narrativa, la crónica y las memorias, y en el segundo, lo que al principio parecía una colección de cuentos independientes, a la larga ofrece como una estructura mayor, una estructura unitaria, ¿no? que ya está como a medio camino de la novela. Y ahora llega el plano inferior, ¿verdad? Su libro más reciente, donde vuelve a hacer algo totalmente distinto. Aquí se mete en una forma narrativa que en español no siempre tiene un lugar claro, ¿no? Que es la novela breve. Y digo que carece de un lugar claro porque entre el cuento y la novela hay como una zona intermedia
que en nuestra lengua no terminamos de definir. De hecho, vean que no tenemos un nombre para ese género, sino que lo asociamos a otro que sí está más establecido. No es una novela, una mini novela, una novela corta, como lo vayamos a llamar. Eso me recuerda cuando veíamos clases en la Escuela de Letras con Paul Rush y leíamos a Guy de Maupassant y leíamos los cuentos de Maupassant. Entonces, bueno, algo pasaba en esta casa, digamos, y de pronto en otro cuento o en otro libro, en la casa de enfrente pasaba otra situación, pero volteaban, miraban por la ventana y veían lo que estaban pasando aquí. O sea, es un universo narrativo muy tuyo que se conecta, ¿no? Indudablemente, y me trae al recuerdo aquello que dijo el profe Rafael Castillo Zapata en el programa. Este es un libro que es, digamos, hijo de la Escuela de Letras, que nos ha enseñado, pues, a mirar el mundo, y a veces uno mira cosas y no sabe que todo el mundo ve eso, pero a lo mejor das con algo que despierta, pues, un enigma, una claridad para otros, y al revés, y sobre todo también al revés. Nos ha ayudado como que a leer, pues, la realidad, y por supuesto también como integrante del Instituto de Investigaciones Literarias hay, digamos, un recorrido que uno hace conscientemente. Eso creo que sería la parte consciente, el arqueo, ¿no? De buscar, oye, ¿quién ha trabajado cuentos de mendigos acá? Y de pronto, casi sin querer, te empiezan a llegar relatos donde aparecen mendigos. Relatos como las novias del mendigo, del mismo Rómulo Gallegos, Los milagros no ocurren en la cola, de Clinaver, y tantos otros. O Caterva, de Juan Filoy, que es un escritor argentino, o Los Lingeras, de Rayuela. Y, wow, creo que la lista pudiera competir con el infinito, quizás más bien por esa frase que le he escuchado, que le he leído a Walter Benjamin. Mientras existan mendigos en el mundo, van a existir historias. Darle, por supuesto, la buena bienvenida al autor Mario Morenza, queridísimo amigo del Buscón. Feliz de poder realizar este evento en nuestro espacio. Álvaro Mata también, todos de la casa siempre, miles de proyectos comunes. Quiero además darle las gracias a Evelyn. Gracias por tu colaboración siempre para todos los proyectos, porque el editor, Monroy Editores, vive en Estados Unidos, él está en Nueva York, entonces bueno, tiene muy buena representación con Evelyn, quien me apoya en todo esto. Los personajes son tremendos. Yo he pensado un poco en el informe para ciegos, por ejemplo, de Sábato, ¿no? Yo he pensado un poco en la invención de Morel, ¿no? Que también habla de un mundo completamente inexistente. Yo lo veo como una novela también que nos hace reflexionar mucho de cómo estamos, ¿no? De cómo estamos y de cómo estamos también viendo las cosas, ¿no? Así que más que buscar una sola interpretación, lo mejor es que el lector acepte que hay varias posibles, ¿no? Al mismo tiempo, el libro dialoga con muchas otras historias. Por ejemplo, esas que imaginan comunidades marginadas, ocultas, casi invisibles, de las cuales, por cierto, la literatura venezolana reciente ofrece varios ejemplos, siguiendo un poco la inspiración de un cuento de Humberto Mata, titulado Boquerón. Por cierto, ese cuento se alude en la novela breve de Mario. Y estoy pensando aquí en una novela como Bajo Tierra, de Gustavo Valle, una
novela breve, una noveleta de Carlos Sandoval que se titula El Círculo de Lovecraft, algunas secciones de El Cuaderno de Manhattan, que es una novela breve también de Víctor Carreño, y prácticamente todo Broadway Lafayette de Pedro Plaza Salvat. Y no es casual que ese tipo de historias haya aparecido con fuerza en Venezuela durante las últimas décadas. Por una parte, tenemos que pensar que se trata de un país petrolero, es decir, un país que ha dependido demasiado del subsuelo. Y por otra parte, hemos visto que muchas cosas que pensábamos, ¿verdad?, que habían quedado enterradas, sepultadas en el siglo XIX o, en todo caso, antes de 1958, de pronto han salido de nuevo a la superficie, ¿no? Es decir, hemos descubierto que no éramos tan modernos como pensábamos. Esa es una de las cosas más interesantes del libro, digamos, bueno, ya desde el punto de vista vivencial, somos amigos de hace 25 años, somos muy cercanos, y a mí me ha sorprendido que te sorprenda a su vez la lectura que nosotros hemos hecho de este libro. Y o me hago el loco. Yo sé que no te haces el loco, este no ha sido el caso, te ha sorprendido auténticamente con esto, y bueno, y esa es la maravilla de la literatura cuando es tal cosa, pues que no es una mera ficción y ya un conjunto de relatos bien hilados, una historia bien contada, sino que es capaz de producir ese milagro que a ti se te escapa de las manos, que tú no estás consciente de ello, tu lectura o tu hechura, tu manufactura, en tanto hacedor, artesano, demiurgo de este libro, tiene otra noción, tiene otra conciencia, pero para los lectores es eso, sí, pero también es otra cosa. Y ahí es cuando esto eleva enormemente este libro y hace, bueno, para mí, espero no empavarlo, que de verdad se convierte en una referencia de los últimos años de la literatura. Gracias, Álvaro. De hecho, bueno, es un libro y eso es algo que también yo soy muy... hago hincapié en los talleres, que bueno, sí, en un taller tienes que entregar 3 cuentos porque te evalúen con tu 20, con tu 19. Pero la literatura, cuando ya escribí, no va a ser así, que vas a escribir 3 cuentos o 4 cuentos en 6 meses. Esta novela, una primera versión, pudiéramos considerarla, digamos, hacia 2012, luego lo hice 2015, luego 2018, luego la pandemia, que fueron como 3 años en uno, y ahora después, por decirlo menos, quizás una última revisión, bajo, por supuesto, la mirada, el cuidado de Antonio López Ortega, a quien, por supuesto, le debo mucho por llevar el manuscrito a lo que es libro y, por supuesto, a la casa de Monroy, editor, que dio refugio a los citizens. Fíjate lo siguiente, hay algo que me parece muy interesante en relación a esta circunstancia de diáspora y de los que se quedan. Hay mucha cercanía entre los creadores. Nos estamos comunicando permanentemente, nos ayudamos permanentemente. Es decir, los que están afuera no están ignorando lo que está dentro y viceversa. Eso no lo veo en otros países, ¿no? Aquí estamos muy cercanos, intercambiando, ayudándonos. Los que están afuera hacen esfuerzo para, por supuesto, proyectar las cosas que no se conocen. Hay, por ejemplo, como esta editorial, que está también publicando a nivel internacional, bueno, con las redes. Y eso permite también que la obra pueda ser leída por otro público. Osado, Monroy, ¿no? En acoger esta cantidad de indigentes en su casa editorial. Mal portados,
psicópatas, delincuentes, que se creen que la están comiendo, son genios. Sí, son casi insoportables en su gentilicio, en el orgullo que tienen de su gentilicio de citizens. Claro, es una manera también de ser reprocheros con la realidad, pues, queman, pues, el pasado y hacia dónde va esta gente. No lo sé, no sé si me atrevería, aunque ya he hecho el par de comentarios, creo que te lo dije a ti, te lo dije hace poco, el plano inferior 2, Sí. pero no sé, si la historia que quería contar es esta y ya, no pretendería extenderla, alargarla más, sino más bien quizás sí personajes aledaños a los que se dice hoy en día spin-off, Claro, o cuentos derivados también. No te vaya a pasar como la trilogía del Padrino, ¿no? Que después se te diluya la cosa en el camino. Oye, exacto, bueno, salvando la distancia del tocayo, Mario la puso, o Mario puso. La puso tú si no la vas a hacer, Exacto. si la diluye. Pero sí, ya de hecho estoy trabajando en otras novelas y yo creo que en esas novelas hay algo recurrente con respecto al plano inferior, pero no lo voy a decir aquí, te lo digo en privado, Perfecto. off the record. Buenísimo. Y yo digo, caramba, a lo mejor esta es mi tema es este. Y no necesariamente tiene que ir con los mendigos, sino con otra cosa que a lo mejor se repite en esas narrativas extensas, ¿no? Porque paralelamente también escribo cuentos, eventualmente también no ficción y todo eso. Y los otros libros, por supuesto, que vienen, como lo es donde también hay tributos a todas esas lecturas que he hecho. Sí. Y están allí referenciadas, pues. Está su tributo, algunos no, pero es, digamos, un reto al lector para que descubra de dónde es que se está robando este poema fulano de tal, o un capítulo que está compuesto de frases Capítulo de una página, sí. de otro poeta bastante conocido. Yo lo agarré, fue a la relectura, en la segunda lectura, y digo, ya va, esto no pertenece del todo a lo mismo, aunque sí, pero esto es un poeta. Sí. Entonces es como un pastiche, un collage a lo Rafael Castillo, de hecho, y es como justamente una página. De plagios, a su vez, pero hechos adrede como reto al lector, ¿no? Exacto. Y hay allí como, mira, claro, esta pista que no dejo al descuido, sino que si el lector sabe meterse por ese callejón, lo va a descubrir, claro. si no estás haciendo trampa. Por ejemplo, el grupo del Ponqueto que se llamaba Origami, y acto seguido citas una canción, y realmente eso es un poema que es de Octavio Armando, del poemario Origami. En ese sentido no haces trampa, sino que le das las pistas al lector para que el lector, apele a su sagacidad y vaya y consiga el dato. Sí, es algo que me gusta mucho, y yo creo que ese tipo de referencias quizás nacen desde que muy joven, de muchacho, leía a Trova Gomas, a Jaime Ballestas, a quien mandó saludos, o incluso también los Simpsons, Seinfeld, que hacían chapó y burla, porque de alguna manera la parodia es la mejor forma de homenaje, bien lo diría Piglia, a esas obras. Y yo creo que por esas lecturas y visiones de películas y series de los 90, hay algo allí, pues de hecho uno de mis primeros cuentos era sobre unos amuros que iban a la universidad, entonces mezclaba las golondrinas de Becker con el cuervo de Edgar Allan Poe y no sé qué pájaro más por allí. El pájaro guarandol. Exacto, y el pájaro guarandol. Bueno, nada, recomendar a nuestros amigos que revisen esta novela, que la compren además, porque está a un precio súper accesible, cosa que es un milagro en lo puesta arriba del panorama editorial venezolano. Y es una edición bellísima con portada del gran Juan Toro. Sí, señor. Y un diseño impecable de Sila Rojas, por supuesto, bajo el cobijo de Douglas Monroy y por supuesto bajo la dirección de esta colección de narrativa de Antonio López Ortega. Agradezco mucho, que estemos por acá. Buenísimo, querido Mario. Gracias, nos vemos en minutos. Que sigan los éxitos.